Con el presidente Mauricio Macri en un discurso, como decíamos hace un rato, enfático, realmente muy enfático y diferente a los que conocemos habitualmente. Aquí está con nosotros Daniel Lipovetsky, él es diputado nacional del PRO. Bienvenido, Lipovetsky. Enrique Zuleta Puceiro, analista político. Bienvenido, Zuleta. Un placer tenerlos a ambos. Lipovetsky, en primer lugar, quería preguntarle con respecto a esto que estábamos hablando, ¿no? Con Picchetti, ¿no? Ella sigue insistiendo en que ella es diputada electa. Bueno, sí, la escuchaba ahí y la vi hoy también. La verdad, un espectáculo lamentable. Además de que, por supuesto, podría haber incurrido en algunos delitos que están tipificados, que eso, digamos, uno no puede ingresar a un recinto de la Cámara de Diputados sin permiso, sobre todo cuando en el recinto solamente hoy podían participar los legisladores, tanto diputados como senadores, porque hoy era Asamblea Legislativa. Pero bueno, más allá de eso, cuando uno tiene una disputa de este tipo, como la que está disputando ella, lo tiene que resolver la justicia y, digamos, no querer forzar situaciones o generar una situación como hoy en el acto institucional más importante que tiene el Congreso de la Nación, que es recibir al presidente en las aperturas de sesiones ordinarias. Así que me parece que realmente fue una manera equivocada. Si ella quiere luchar por algo que considera legítimo, tiene todo su derecho en un sistema republicano, va a la justicia y cuestiona. Lo que falta decir, vos se lo preguntaste claramente, hasta ahora la justicia resolvió en contra de lo que ella piensa y por eso habilitó a que tome juramento y ocupe la banca el diputado Enríquez. Sí. Ahora, ¿qué pasa con la seguridad en el Congreso? ¿No? Porque también, sí. ¿Por qué pudo ingresar? Ella dice que tuvo que pasar por 3 situaciones y en las 3 pudo ingresar tranquilamente solamente mostrando su documento. Bueno, ya se hizo una denuncia. Ahí la organización del día de hoy la tenía el Senado, que es quien lleva adelante la organización de la Asamblea, y ya el Senado, la Secretaría Administrativa del Senado ya hizo la denuncia y abrió un sumario administrativo para determinar si hubo responsabilidades, porque claramente falló la seguridad. Claro. Se supone que la seguridad en la Cámara de Diputados, en el recinto de la Cámara de Diputados, que es donde se hizo la Asamblea, nos conoce a todos y si bien nos pregunta cuando estamos por ingresar, generalmente nos conocen, por lo tanto es extraño que la haya dejado pasar. ¿No hacen un chequeo? En general ya nos conocen, ya cuando llevas un año, 2 años, generalmente se conocen. Hoy, por supuesto, como estaban también los senadores, quizá hubo alguna confusión al respecto y eso quizá haya habilitado que Picchetti haya podido ingresar. Pero también no se nos escapa que puede haber habido alguien que también le haya facilitado el ingreso. Eso lo tendrá que determinar la justicia, se están viendo las cámaras de seguridad para ver cómo ingresó y ahí se determinará si hubo ¿En algún momento se la mencionó a Araceli Ferreira? No, yo creo que no hay que mencionar personas porque en definitiva eso lo tienen que investigar. La conozco a la diputada Ferreira, tengo un gran respeto, no creo que haya sido ella, pero más allá de eso creo que antes de hacer un juicio previo sobre si hubo alguien que le ayudó a Picchetti a ingresar, lo debe determinar el sumario administrativo y la justicia que ya se hizo la denuncia. Los diputados, más allá de que conozcan a la gente de seguridad, ¿tienen una libretita para poder ingresar? Tenemos un carnet que lo certifica, pero la realidad es que en general no somos tantos, si bien son 257, hay 4 ingresos, generalmente uno ingresa siempre por la misma puerta porque las bancas están, digamos, en un acceso directo, por lo tanto generalmente la gente que está en las puertas de seguridad, en los 4 ingresos creo que hay en el recinto. No es necesario mostrar el carnet. No es necesario porque ya nos conocen. ¿Lo tiene encima del carnet? No lo tengo. Generalmente no lo uso, justamente no lo uso, pero bueno, pero sí entiendo que puede haber habido alguna falla, teniendo en cuenta que además de diputados hoy había senadores, entonces quizá alguno personal de seguridad no conocía o entendió que era una senadora y por eso la dejó entrar a Picchetti. Bueno, vamos a hablar del discurso del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Zuleta, ¿cómo vio este discurso de Macri en esto que podría ser su último discurso como presidente o por lo menos su último discurso en esta primera etapa? Bueno, muchos tenían la expectativa de que fuera una suerte de discurso sobre el Estado de la Nación, que tiene un componente institucional fuerte y que tiene sobre todo la connotación del discurso final. Uno podría haber pensado que el presidente prefería, vamos a decir, hacer un gran llamamiento a la convocatoria a toda la fuerza política. Este año, un año de transición hacia una presidencia de él, nadie le pidió la autocrítica. Optó por otra alternativa, que me parece que es una alternativa que es la que tuvo Trump el otro día, ¿no es cierto? Al extremo que le impidieron el discurso y se lo postergaron varios días. Mira, lo compara con Trump. Es es un discurso inspirado, potente, lleno de nervio, diciéndole a ese 30% de núcleo duro, acá estamos, se puede, no nos vamos a rendir, esto va funcionando,
no nos dejemos atropellar. Sí. Y enfrente acababa hacía 48 horas la presidenta de hecho un discurso que le decía el juego a esto, donde decía la oposición es cartón pintado. Acá estoy yo y lo demás es cartón pintado. Entonces, en ese espacio que se abrió, yo creo que el presidente optó por esta opción. Si tuviéramos que medirlo esto en términos institucionales, es neutro, es una alternativa válida. El presidente está para liderar, no está para rendirse ni para hacer una especie de rendición de cuentas, ni se fue. Está gobernando. Entonces, optó por esa alternativa. La situación de la campaña con esto queda muy enervada, porque claro, tenemos un presidente que ha decidido no solo postular a la reelección, sino diciendo estoy intacto. Ser más bien confrontativo. Estoy intacto. Uno podría haberle pedido ahí ya, aceptando eso, que tocáramos los tres grandes temas, que son las tres grandes promesas que el 70% de la gente acompañó, que es la promesa del trabajo, porque si se habló de pobreza es porque hay pobres, es porque no hay trabajo, la promesa del progreso y la inversión, la cláusula del progreso, que se llama reforma tributaria mayormente, con todos sus aditamentos, los impuestos al trabajo y los impuestos, en fin, y podríamos haber pensado también en la reforma laboral o la cuestión de la igualdad, que es la cuestión previsional. No tocó esos temas, pero esto no estaba obligado a seguir un Pero esos serían los tres temas centrales que los que él eligió, los que él llevó. No tocar. Y podría haber explicado muy bien. La oposición no nos dejó, la sociedad no nos comprendió, los poderes fácticos nos obstaculizaron, los privilegiados se resistieron, la herencia recibida era pesada. Era comprensible, tal vez sea lo más comprensible del gobierno. Su mayor fracaso es el más comprensible. Pero no optó por eso. Seguramente sus asesores siguen pensando de la sociedad otras cosas, pero a mí me parece que fue una buena oportunidad. ¿Para qué? Para reiterar la agenda, la de fondo, sí, esa que le ayuda y acompaña a la gente que no lo va a votar, pero que la acompaña, sí, que es la reforma laboral, la reforma tributaria, claro, la reforma previsional, la reforma de la igualdad, etcétera. O podría haber agregado eso también un componente de acuerdo o de consenso, pero se ha dado cuenta sin lugar a duda que el peronismo está más preocupado por su unificación y por enhebrar o bordar alguna alternativa electoral que por acompañar un proceso indispensable de sintonía fina que este programa económico va a necesitar indispensablemente este año, no el año que viene. Sí, sí. Ahora, decidió profundizar la grieta y que ese sea el camino de este Yo no quería año profundizar en la electoral. grieta, la estrategia de la crispación. Porque la grieta, no creo que eso genere grieta, lo que sí genera dificultades para moverse en esos escenarios, pero la verdad es más bien una estrategia de crispación que es exactamente idéntica a la que le planteó hace 48 horas la presidenta. Claro. ¿Es una respuesta a lo que dijo la un presidenta? aprovechamiento inteligente del ese espacio momento que la oposición le deja, porque no es que sea el gobierno el que quiere generar una especie de estrategia de la crispación. Es también la oposición que se entiende, se resignifica y se apoya y se fortalece en ese tipo de estrategia. En el medio hay una inmensa proporción de la sociedad que no le gustaría que hubiera diálogo. Ahora, si los políticos dialogan, contubernio, dicen. La gente pide cosas que no está dispuesta a acompañar a la sociedad. Ese es el problema de la Argentina con estas ambigüedades. Ahora, Zuleta habla de diálogo, ¿no, Lipovetsky? Y uno cuando veía la sesión estábamos muy lejos de eso. La verdad es que se veía una dirigencia política muy eufórica, mucha chicana, mucho grito. Estábamos más parecidos a una cancha de fútbol que a un Congreso de la Nación, ¿no? Sí, déjame decir dos cosas. Primero, yo creo que fue un gran discurso del presidente. Me parece que hubo cosas que uno imaginaba que iba a hacer. Hizo un balance de esos 3 años de gestión. Ese fue su último discurso de su primer mandato. Esperemos que el año que viene, el 1 de marzo, lo tengamos de vuelta, merced al voto popular, iniciando el discurso de su segundo mandato. Y me parece que, pero también me parece que lo que me sorprendió gratamente fue un presidente que fue muy enfático, muy firme, demostrando mucha confianza, que creo que gran parte de los argentinos necesitaba, teniendo en cuenta que se tomaron decisiones difíciles el año pasado. Venimos de un año muy difícil como el 2018 y me parece que vimos a un presidente convencido que las medidas que tomó, que él mismo reconoció que fueron duras, él mismo dijo, yo sé lo que pasaron los argentinos, soy el que más lo sé, pero convencido que esas medidas que se tomaron son las necesarias para empezar a resolver los problemas estructurales que tiene la Argentina, que son muy graves y que, como dijo el presidente hoy también, los gobiernos anteriores no quisieron resolverlos, siempre hicieron los famosos parches que nos llevaron hoy a tener un país tan desigual como el que tenemos, con 1/3 de la población bajo la línea de pobreza. Después, con respecto a lo que pasa en el recinto en general, Sí. yo te diría, vos decías una cancha de fútbol, vos sabés que
muchas veces se asemeja a una cancha de fútbol. Yo vengo de una legislatura más chiquita, de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos 60, Sí. acá somos 257, y cuando ingresé al recinto dije, wow, esto es una cancha de fútbol, porque somos muchos. Y en ese marco siempre puede haber un grupo que sea muy vehemente y que falte respeto, como pasó. Y ese grupo yo no voy a circunscribirlo todo a la oposición. Yo te diría que son una parte, sobre todo el bloque del Frente para la Victoria, que está acostumbrado a manejarse de otra manera. Vio el presidente, se lo Ahora, dijo. no era solamente el Frente para la Victoria, porque desde los balcones, Bueno. ahí hablábamos de la juventud de Cambiemos, ¿no? Bueno, está bien. Yo creo, ahí yo no comparto quién desde los balcones se dedica. No lo compartía cuando venía la expresidenta y hacía sus discursos de 8 horas y llevaba las barras a los balcones, y tampoco creo que esté bien que pase cuando está nuestro gobierno. En ese sentido yo no concuerdo con esa manera. Yo creo que es un acto institucional, y en ese marco el público lo tiene que respetar, y por supuesto lo tiene que respetar todos los que estamos ahí sentados en el recinto, ¿no? Ahora, hablaba de el discurso en su momento de la expresidenta. En aquel momento ella estaba en clara mayoría también, ¿no? ¿Eso hacía una diferencia de cómo se comportaba el recinto? Sí, bueno, él no reconoció eso, lo dijo varias veces, creo que 3 o 4 veces, dijo, estoy aquí por el voto popular. Sí. O sea, que no es el problema de la mayoría. El presidente está investido de una legitimidad, está cumpliendo una función, independientemente si es mayoría o no es minoría. Ese es su rol, y me parece que eso lo cumplió bien Macri. La verdad, superó las posibilidades. Todos vemos un Macri cansado, la gente cansada cansa, se llama empatía eso. Y la verdad, me parece que el discurso fue más hija de la necesidad que de la virtud. Era el discurso necesario esta mañana, en un momento en la cual el gobierno está en una actitud defensiva. Actitud defensiva porque las dificultades económicas le hacen perder el principal atributo. La estrategia del PRO, en general siempre, fue la capacidad para fijar la agenda, para determinar la agenda, para obligar al adversario a defenderse, para fijar plazos, límites, poner metas y llevar hacia adelante el proceso político. Eso lo ha perdido. El gobierno está a la defensiva. Tiene una ventaja. ¿Lo tuvo en algún momento? Lo tuvo todo su gobierno, hasta el fracaso de la política económica, y sobre todo hasta el segundo fracaso. Me parece que en este momento tiene una especie de muleta, o te podría decir una especie de andador, que es el fondo. Porque el fondo, que lo rechaza el 60% del acuerdo, sin embargo le da al gobierno sentido de orientación. Y a la hora de la verdad, una hora de sí o no, ellos o nosotros, todo o nada, muchísima gente va a pensar, aquí hay un sentido de orientación, se va hacia algún lugar, esto tiene sentido, tiene que ver con el mundo, tiene que ver con una cantidad de cosas, entre eso y pegar un salto hacia atrás a una especie de pasado inenarrable, oscuro, sin ningún tipo de articulación, un aquelarre. Entonces me parece que eso, que es malo visto en abstracto, en la dinámica le da al gobierno una fortaleza. No va a tardar la comunidad internacional en apoyar a Macri, no solo con los auxilios del fondo. Yo creo que la comunidad financiera va a apoyar, porque es importante que este proceso avance. Ahora, esto, si le preguntás a la gente, se horroriza. La verdad se horroriza. El 60% dice, estamos mal. Pero visto de la dinámica política de un sistema en el cual el gobierno no ha colapsado, está muy lejos, hoy mostró toda su fortaleza. Y no ha habido una colisión de recambio en la cual salgan líderes nuevos, agendas nuevas, propuestas. No vas a escuchar una sola propuesta desde la oposición. ¿Puede una coalición de oposición desplazar a la coalición de gobierno sin una sola propuesta? Solo con la cuestión de que logró la unidad. A ese tipo de unidad la gente le suele tener miedo. ¿Y cómo evaluarías la falta de gobernadores hoy en el recinto? La falta de apoyo de gobernadores que tuvo hoy el gobierno. Los gobernadores estaban inaugurando sus propias legislaturas. Los gobernadores se sienten como en el 2001, se sienten como la Liga de Gobernadores. Todos son sub-50, son jóvenes, manejan las provincias. En medio año, en 6 meses, lograron el superávit primario. Esa lacra que había de las provincias, quién las maneja, quién las sabe, ¿es un desastre? No. Sobrecumplieron las metas, cumplieron, están allí. Y están bastante tranquilos, 60% de apoyo casi todos ellos, con buenos diálogos con la oposición, alguna interna, alguna paso, bueno, qué menos en la democracia. Gobernadores, en este momento de la política, no conozco ninguna provincia, ninguna, ni siquiera las más clientelares, que esté sufriendo una situación de crisis de gobernabilidad o de legitimidad. Ahora, ¿quién se lo vio? Convengamos que este gobierno ha sido el gobierno más federalista y que más recursos públicos ha transferido nacionales hacia las provincias, y eso ha ayudado justamente. Eso es un factor. No conozco ningún gobernador, ni siquiera Alicia Kirchner, que tenga una temática conflictiva con el gobierno. Se vio este verano. Frigerio se maneja perfectamente. O sea, no hay una antinomia en el poder federal. Y eso es importante y nos hace un país
país distendido. Aquí no hay ninguna catástrofe, ningún apocalipsis. Y si algún candidato piensa que va a eliminar la política y todos van a venir a entregarle la candidatura porque va a haber una catástrofe económica, tipo La Baña, cosas así, eso no va a ocurrir. No lo ve. A mí me parece importante lo que dice Zuleta con respecto al tema de un país distendido, porque me parece que hoy el presidente marcó eso, ¿no? Hay que recordar lo que era este país antes, pero la distendido, crispación. ¿en qué sentido dicen Distendido distendido? ¿No? Porque la gente está en su casa y dirá, ¿distendido para quién? No, bueno, por supuesto que uno a mí entiende. me aumenta todo, no llego. La gente está desesperada, Claro. pero no le va a trasladar eso a la política, no lo va a llevar a las calles. Distendido desde la política, no desde la situación de que la gente le preocupa llegar a fin de mes. Cualquier argentino, cualquier joven está desesperado. Sin embargo, no está dispuesto a llevar eso a la política, a jugar el juego de la polarización. Va a trabajar, se va a defender, va a exigir, va a demandar, pero no lo va a llevar a la política. No se va a dejar manejar esa energía. Hoy el presidente habló de una sociedad más madura y es así. Yo creo que hemos madurado, también hemos aprendido las experiencias. La del 2001 también fue una experiencia muy traumática para la Argentina y eso nos lleva a que la gente hoy sea mucho más distendida y más cauta en pedir cambios y analizar los cambios. Nadie dice que se vayan todos. Así es. Hacé tu trabajo. Así es. Hacé el ridículo con la Pichetti, lo que quieras, pero ¿sabes qué? No me llames a mí a jugar allí. Yo estoy trabajando, estoy defendiéndome, hago lo que puedo. Al que se lo vio también muy serio fue a Monzó hoy. Con un gesto absolutamente serio, antes en la foto, después durante todo el discurso en el recinto, sin un gesto en ningún momento. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, no lo sé porque por la seriedad de Emilio. Obviamente entiendo que él ha anunciado que va a terminar su mandato este año. Yo lo sigo lamentando. Me parece que es una pérdida para nuestro espacio político. Emilio es un gran cuadro político que tiene nuestro espacio. Y yo creo que más allá de que puede no seguir como presidente de la Cámara, que sería una pérdida, entiendo que debería tener alguna otra función dentro del gobierno porque es un constructor. Realmente estos 3 años han sido muy difíciles en la Cámara de Diputados. Como dijo el presidente, vamos a terminar un mandato en casi 100 años sin tener mayoría en el Congreso. Nunca hubo un gobierno que tuviera los 4 años de mandato sin mayoría. Y eso y logramos sacar muchísimas leyes gracias a la tarea de muchos, pero de Emilio sobre todo. Y en ese punto me parece que más allá de que no siga siendo presidente de la Cámara, debe tener un rol porque es un cuadro político. Y quizá él estaba en su seriedad tenía que ver con que realmente también era su última. No lo vi más serio que Carrió, no lo vi más serio que Carrió. Bueno, Carrió un rato con anteojos de sol, en un momento se paró, estuvo no lo vi más serio que aplaudiendo. Pinedo, era una circunstancia, no era para Holgorio hoy. Sí, hay que tener, digamos, me parece que en ese marco también es cierto lo que dice Zuleta, que son los momentos institucionales y hay que de alguna manera mostrar eso porque como bien vos remarcaste cuando hablamos de la distensión, y creo que lo hiciste con este mismo ánimo, hay gente que está viendo y que le preocupa cómo llegar a fin de mes, entonces bueno, en ese marco también, la gente que estaba viendo, si bien quería escuchar al presidente, tampoco podía ver a gente sonriéndose, porque la verdad que tampoco estaba para que nos estemos sonriendo, ¿no? Lipovetsky, Zuleta, muchísimas gracias a ambos, un placer. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa en Café